Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí de nuevo. Yo soy José Luis, en Visión Remota de nuevo, y siempre trayendo temas interesantes. Hoy nos encontramos de nuevo con nuestro amigo Andrés Germán, ese auténtico libro que nos ha traído del despertar, y que vamos a hablar también bastante de esas cosas, y vamos a profundizar en otras, ¿no? Del camino al interior, ¿no? Así que bueno, sin más preludios, os doy entrada con él. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo creo que en ese sentido hay un texto de Erich Fromm muy bonito, muy interesante. No digo que hay que sustentar todas las respuestas ahí, sino es un texto orientativo. Se llama La Revolución de la Esperanza. Y en ese texto de La Revolución de la Esperanza, creo que uno de los planteamientos interesantes, y que toma asidero con todo lo que tú haces en el programa y con esta cuestión de las verdades veladas, es la espiritualidad como un dispositivo para evolucionar, para ser mejores, para tener un crecimiento en todos los planos. Porque tú sabes, la inteligencia cognitiva, como nos dice Alfred Binet, realmente te llena de datos y de información la cabeza. La inteligencia emocional que nos plantea Goleman, por ejemplo, es interesante porque ya te permite entender que somos seres que nos interrelacionamos, que tenemos que conocer nuestra inteligencia intrapersonal, que es el autoconocimiento, pero ahora hay este concepto de avanzada que es la inteligencia espiritual, que va más allá. Entonces, la inteligencia espiritual es sí conocer la información, saber que somos seres de varios mundos, de varias comprensiones, que hay que también tener una resiliencia, trabajar en el amor propio, en quererte a ti mismo, que topamos en el primer programa, pero la espiritualidad te da esa capacidad de empatía, esa espiritualidad te da esa capacidad de romper el tema del ego y entender que no somos solos únicos en este universo, sino que vivimos en multiversos y hay que aprender a vivir con los seres cósmicos, ¿no? Los animales, por ejemplo, son seres antropomórficos, pero ¿cuáles nos dan la lección? Algo hermoso que yo vi. ¿Por qué un perro vive 10 años? Porque a diferencia del ser humano, el ser humano tiene que vivir 70, 80 años para darse cuenta que el amor es incondicional. Una mascota, un perro, un gato, viven menos años porque ya vienen con esa sabiduría intrínseca. No necesitan más tiempo para aprender las lecciones. Entonces eso me parece muy interesante. Sí, es muy interesante eso. Sí, claro. ¿Sabes qué ocurre? Mira, yo tengo un concepto sobre esto, ¿no? Quiero decir, el hecho, y ahí yo te podía plantear el jardín del Edén, ¿no? Por ejemplo, el jardín del Edén, con esa conciencia, todos felices, comiendo por aquí la fruta y felices y tal, todos amorosos y... Tenemos que agradecerles a las mujeres porque nos invitaron a poder romper, obtener ese libre albedrío y nos dieron el acceso al Es que, conocimiento. claro, es que el tema es trascendental. Es decir, para mí toda la existencia, toda la creación, mira, todo crece, todo mana, todo medra. El planeta crece, medra. Por eso los movimientos de las masas continentales. Todo medra. Las plantas medran, los animales medran, tienen un tiempo de duración, ¿vale? El tiempo de duración está relativizado por muchos aspectos que quizás no conocemos, ¿vale? Nosotros sabemos que ha habido humanos que duraron 900 años, por ejemplo, y ahora no lo duramos. Nos podríamos preguntar por qué. Yo eso lo podría alegar a muchas cosas, de aspectos cosmogónicos, de aspectos planetarios incluso, ¿no? El hecho de la luna, lo que afecta a la luna sobre nuestro organismo, ¿eh?
Cuando nosotros sabemos que actúa sobre las mareas, actúa sobre las mujeres embarazadas, actúa sobre nosotros. Entonces, eh, eso indica que el ecosistema en el que nos encontramos también es limitante, biológicamente hablando. Claro, está muy bien biológicamente hablando, pero claro, nosotros tenemos que trascender a nuestro cuerpo. Entonces, esa trascendencia, cuando nosotros somos capaces de trascender, integramos nuestro propio cuerpo en lo que somos. Por eso yo creo, querido José Luis, que uno de los aspectos que nosotros deberíamos trazarnos, yo como educador, ¿no? Como pedagogo, digo, si es que en el currículo yo hubiera tenido esta información, ¿no? Todo este tema del autoconocimiento, de saber que somos seres interconectados, interrelacionados, creo que sería, digamos, otro tipo de, digamos, de historia, ¿no? La que vamos Otra construyendo. enseñanza distinta, ¿no? Otra enseñanza, sobre todo porque yo en los caminos de la espiritualidad, porque ojo, espiritualidad no es prender un incienso o ponerte a rezar y a golpear el pecho, o sea, yo creo que la espiritualidad tiene que ver con ese autoconocimiento y sobre todo entender que nosotros somos seres que podemos trascender, pero que también nos equivocamos. Y esa parte de ese error, de esa equivocación, nos permite ir logrando, digamos, de esa trascendencia, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro del Santuario Interior hay una parte que hablamos sobre la espiritualidad y la paz profunda, ¿no? Y siempre me digo, quizás cuando uno es más joven, ¿no? Quizás con menos elementos, siempre quiere tener la razón, ¿ya? Y a veces discute por puntos de vista que no te conducen a nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo más importante para mí no es tener la razón, sino poder tener la paz, ¿no? Hay una historia sufi muy linda, muy bonita, que llegan dos personas donde el magistrado, y claro, el uno expone su punto de vista, ¿no? Y luego el otro expone su punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, ahora que diga el veredicto, ¿no? Entonces, ¿qué dice de la persona que planteó primero? Tiene razón. Y la segunda también tiene razón. Entonces, es importante porque en ese sentido nos gastamos todo el tema de la vida, ¿no? Nos gastamos viendo cuáles, defendiendo nuestros argumentos, defendiendo nuestros puntos de vista, y lo importante no es necesariamente alcanzar la verdad, Es que no, porque la verdad es un no, proceso de relativización. no, de hecho, nosotros llegamos a las personas no con la razón, sino con la empatía. Así es. Y la gente no vas a corregir sus actos por el consejo que tú le des. Nadie Claro, funciona por consejo, no, no, funciona por el ejemplo que y tú además, das. y además se da la siguiente peculiaridad, es decir, si tú tienes una persona y entras con razonamientos sobre cualquier cosa, y hay la posición y la contraposición, ¿no? Sin embargo, en esa misma conversación, tú llegas empáticamente a la persona te cae bien, tú le caes bien a él y os agradáis. Esa Además, conversación, por un tema del cerebro, ¿no? claro, Porque en el cerebro tú tienes este tema de las neuronas de espejo, sí, o ¿no? sea, Que se conectan con claro, la exacto, persona. que tú dices Biológicamente. que te sientes familiar, ¿no? Te sientes querido, te sientes aceptado. Y entonces no estás en defensa, como dice el otro. Entonces, cuando alguien te plantea una cosa, dices, oye, ¿y por qué no sumamos esto? Oye, y esto, y entonces se mezcla la cosa, oye, pues de estas dos verdades hay esto que encaja, que quizás sea la verdad, ¿no? Yo para mí siempre digo, el tema de la verdad, para mí, ¿qué es la verdad? Yo no lo sé, yo solo sé lo que no es verdad, y lo que no es verdad lo quito, y entonces en lo que queda, de lo que queda, debe de encontrarse la verdad, ¿no? Y tienes razón, y tienes razón. Si te pones, porque cada quien habla desde su marco de experiencia, habla desde su punto de vista. Por ejemplo, nosotros en Logia Masónica, te cuento algo que me gusta mucho, cuando cada quien expone su punto de vista, al final, digamos que es una parte como de ritualística, dice, es mi palabra, ¿ya? Entonces, esa frase final es tan poderosa que te dice, es mi palabra, es mi punto de vista. Si tú tienes este punto de vista diferente, la respeto, que tiene que ver con la cuestión de la tolerancia. Entonces, si me permites, yo justamente, dado que estamos hablando de este libro, El Santuario Interior, quiero leerte algunos mensajes, ¿no?, de la canalización
de este Elohim, de este Adonai, ¿no es cierto? Entonces es la espiritualidad y la paz profunda, ¿no? Yo a veces hablo sobre, cuando me despido, digo paz profunda, ¿no? Que es, digamos, una sentencia Rosacruz, y mucha gente que no está en espiritualidad me dice, me llama mucho la atención sobre el tema de la paz profunda, ¿no? Entonces dice, 445, religiones hay muchas, espiritualidad hay una. La religión nos conecta con los ídolos, la espiritualidad nos conecta con nuestro Dios interno. La plenitud jamás será hallada en las religiones, sino en los aprendizajes de vida, lo que decíamos de experiencia. El autorrecuerdo en las dimanaciones, en la peregrinación de regreso a la casa del yo interior. La paz profunda se halla en el poder de las simples cosas, en las buenas obras, en la trascendencia que tú lo hablaste y en la conexión con el Dios de nuestro corazón. Somos seres cósmicos, no solo humanos, viviendo una experiencia espiritual. El recorrido empieza en Occidente y deberá dirigirse hacia Oriente en el viaje por los 4 elementos hasta llegar a la quinta esencia. El equilibrio y la paz profunda suceden cuando nuestra rosa ígnea florece sobre nuestra cruz. Para poner contexto a nuestra audiencia, la cruz representa la materia y la rosa representa la espiritualidad. Equilibrio. La religión busca mentes obedientes, la espiritualidad corazones sensibles, empáticos, aparece la palabra que hemos hablado, y que irradien y dimanen amor. Se puede llegar a la gran alma cósmica sin peaje, porque hablábamos también de las iglesias, los sacerdotes. La mejor religión se manifiesta a partir de los actos bondadosos. El alimento no solo debe ser material, sino también espiritual. Mide tus palabras y habrás alcanzado la paz interior. Hay momentos donde es más importante tener la paz que la razón. El amor y el pensamiento positivo posibilitan abrir los caminos a la abundancia, autorrealización íntima y la paz profunda. La transmisión de estas sacras enseñanzas representa la mayor conquista de la espiritualidad y trascendencia de los seres cósmicos. El momento donde encuentras tu propósito de vida, tu corazón te habrá encendido, la luz del Fuad habrá iluminado el santuario interior. Los anhelos no se buscan, se encuentran. Cuando hayas un propósito de vida trascendental, no habrá un solo día que no recibas los frutos de la tierra y los dones del cielo. Es decir, no solo es autoconocimiento, sino buscar aquellas cosas que te iluminan. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿de qué te sirve este libro? De nada y de todo. Porque primero me permite autoconocer y luego me permite dar algunas herramientas para que otras personas que también están en esta búsqueda puedan tener una guía que es parte de mi experiencia, pero tendrán que construir con su propia experiencia y con su propio albedrío. Primero, tu propia autoconciencia proclamada, donde tú te revisas a ti mismo y te apoyas en los anclajes que son profundos y que te combinan contigo, y los que no, pues los rechazas. Es que es una cosa natural. Bueno, lo que has leído, nada que decir, o sea, estoy al 100% de acuerdo en todo lo que has dicho. Podríamos entrar en cada aspecto de eso, ¿no? Pero como me gusta simplificar para la gente más sencilla, porque yo adoro la gente sencilla, yo adoro a la gente, mira, yo veo aquí, voy al pueblo y veo a mi vecino y al otro, y no tiene nada que ver con todo esto, y los veo trabajar y hablo con ellos y llego al mismo punto. Pero mira, José Luis, eso es interesante. Yo creo que es importante la gente sencilla y la gente que no es tan sencilla. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día estaba con mi hermano en un espacio que tengo como un templo y yo tenía un gran cuadro del arcano de loco. ¿Ya? Para una persona que quizás no se ha acercado a estos lenguajes simbólicos, esos lenguajes del alma, para él es un loco, desde una visión sencilla. Pero si es que tú ya vas despertando esa conciencia, esa comprensión, ya no solo es el loco, es el salto de fe, es la búsqueda, es el tema de la inocencia. Entonces no digo ni que lo sencillo esté bien y que lo complejo está mal, porque vamos a esa lógica separatista, ¿no? A esa visión dual. Es como, por ejemplo, nosotros estamos en masonería. Para una persona que no está en masonería, un compás es el instrumento que aprendió en la escuela de dibujo técnico. Pero para una persona que ya busca más elementos, quizás son los límites, es el tema de la espiritualidad. Creo que ese es nuestro trabajo, que necesitamos aquí. Poder dotar a la gente de sentido para que la vida tampoco esté banalizada. Lo sencillo es importante, pero también lo complejo, lo trascendental, lo no velado, también es importante y es el trabajo que tenemos que hacer.
Sí, se trata de frenar a la mente matemática, ¿no? A la mente reptil, ¿no? Del cerebro reptil, que es la de supervivencia, ¿no? Donde todo lo mide. Porque la mente funciona en el plano a pie de tierra, irracional, diario, pues mide largo, alto, a derecha, izquierda, arriba y abajo, y en su comprensión hace cálculos, ¿no? Esto sí, esto no, aquello sí, y calcula pues todo absolutamente, ¿no? Y bueno, esto me interesa, aquello no me interesa, aquello me interesa, pero claro, cuando entramos en facetas, en temas del amor, claro, si nos damos cuenta, la mente en ese sentido, cuando se proyecta en ese sentido, es una mente económica, es una mente por interés, por así digamos, ¿no? Me interesa, no me interesa, me interesa, no me interesa, ¿no? Cuando, mm, cuando nos trasladamos a esta mente imaginativa, a esta mente creadora, que es la artística, ¿no? Entonces cambiamos el paradigma de eso, ¿no? No medimos la cantidad de yo voy a estar más enrollado con este o menos enrollado, simplemente estás a gusto con las Y cada personas quien tiene que su quieres proceso, estar ¿no? Cada y ya quien está. tiene su proceso, cada quien tiene su ritmo. La idea tampoco es convertir todo esto en un dogma, tampoco es decir este es el camino correcto, porque Para nada. quizás para muchas personas hay otras necesidades, ¿no? Como hablábamos de la pirámide de Maslow la anterior vez, quizás hay personas que en este momento no les parece importante recibir esta información porque quizás necesitan trabajar día a día, necesitan llevar el alimento a su casa, habrá otras personas que están buscando el tema de la estabilidad, pero como dicen los libros sagrados, ¿no? Quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que escuche, ¿no? Así Y es. las cosas llegan en el momento justo y en el momento perfecto, ni antes ni después. Conectando con el tema central sobre el maestro Raucautén, que es un maestro que se presentó a través de una meditación, a través del viaje al santuario interior, a la iglesia interior. Mira, estas imágenes han sido encontradas, digamos, en estos espacios iniciáticos. Ahí tenemos la pirámide, tenemos el tema de los platillos, obviamente que en documentos desclasificados también ya se han logrado evidenciar, ¿no es cierto? Vemos estos seres que no son terrestres, que son lo que llamamos los Adonai, los Elohines, y voy mostrando también a nuestro público para que pueda ver que estos son como verdades que han sido veladas, ¿no? Por ejemplo, este es un retrato, es un cuadro que fue pues nos muestra ese gran arquitecto, ¿no? Entonces, ese gran arquitecto, quizás lo más parecido sea una persona que no necesariamente gobierna, ¿no? Digamos, en un espacio que tiene que ver con la Tierra, sino que está, digamos, en otros planos, ¿no? Está en otras galaxias. Incluso veía que la figura metafórica de Lucifer, ¿no es cierto? Lucifer también viene, digamos, de la estrella Sirio, y es el gran adversario, ¿no? Aquí está el libro de Enoch que te mostraba, que justamente habla sobre esta visión de los guardianes del cielo, ¿no es cierto? Que quizás en la visión más cristiana son los ángeles, y ya vemos en esta visión desclasificada que tienen que ver con estos extraterrestres, ¿no? Lo que tú ya mostraste. Esto a mí me ha llamado mucho la atención, me ha impactado, porque cuando hice la meditación pude verme imaginado encontrarme con cualquier cosa, pero no con un ser extraterrestre, que es justamente lo que corrobora todos estos planteamientos y estas teorías. Yo te había contado, José Luis, que justamente en junio yo fui a México, a Ciudad de México, que es tierra azteca, que ojo, los aztecas y los mayas son los sucesores de los atlantes y de los lemures y de las razas de la hiperbórea. Y, por ejemplo, mira qué interesante. Cuando yo había terminado de escribir el libro del santuario interior, yo tenía que caminar a la universidad porque estaba haciendo una estancia doctoral y me encontraba con una gran estatua que decía Pacal. Entonces, como la información llega en el momento justo y perfecto, me puse a investigar. Mira, puede ser que la información te llega espontáneamente, pero yo no conozco, no soy un gran conocedor de la cultura maya, entonces tengo que informarme, tengo que irme a la literatura, a la historiografía. Y me llamó la atención porque dicen que en el sarcófago del dios Pacal, que era el gobernador de Palenque, en la parte de la Riviera Maya, encuentran este fresco. Y este fresco, la gente le sorprende porque es como si fuera una nave espacial, hace 500 años. Entonces empiezan a desarrollarse desde la tradición oral
que digamos, gobernador era un astronauta, era un viajero del tiempo y justamente quedó representada, obviamente, a través de estos, digamos, de estos elementos, pero dicen que en ese tiempo del dios Pacal, en esta cuestión de Palenque y en todos los asentamientos mayas, ¿no es cierto? Empezó a desarrollarse el tema tecnológico, empezó a desarrollarse el tema del riego, el tema obviamente de la astronomía, la cuestión obviamente de las siembras. ¿Por qué? Porque sin querer ser en ese sentido puristas, vemos y se corrobora este planteamiento de que no es muy lejano pensar que maestros que aparecen en meditaciones como el maestro Raucautén, el dios Pacal de Palenque, ¿no es cierto? Y todos estos elogines de estos grandes arquitectos, toda esta cuestión de Yahvé, quizás pueda ser una pista para poder entender que son seres que vienen de los sistemas mayores. Sí, bueno, para mí está muy claro, quiero decir, o sea, yo entiendo que, mira, aquí hay un factor que es importante, ¿no? Que tenemos que entender. Cuando la guerra de los cielos provocó varias catástrofes. La guerra de los cielos es la guerra planetaria que tuvimos, ¿no? Es una guerra planetaria que ocurrió en nuestra Vía Láctea, o sea, y que ocurrió en nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? De ahí aparece la implosión de Tiamat, que es el cinturón de asteroides que está después de Marte, ¿no? Vemos que Marte, sabemos que tenía atmósfera, que tenía ríos y que de hecho los tiene agua, ya se va descubriendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y la Tierra sabemos que en los libros ancestrales nos dicen que hubo un diluvio, que hubo no sé qué. Bueno, pues todas estas cosas que pasaron tienen que ver con esa implosión de Tiamat, que fue la destrucción de un planeta enorme, principalmente acuoso, que produjo todas estas cosas, ¿no? Y produjo un desajuste a nivel de nuestro sistema solar, pero además afectó al resto, porque ten en cuenta que cuando ocurre un evento de este tipo es como la bomba atómica, surge algo y todo tiene una trascendencia y afecta, ¿no? Entonces, eso para empezar. Lo que quiere decir que evidentemente, tras esto, había seres que ya tenían naves, ya tenían tecnología súper millones de veces más avanzada, porque las civilizaciones sobre el universo son antiquísimas para nuestro pensamiento del tiempo, de lo que es el Y tiempo. sin irnos muy lejos, querido José Luis, por ejemplo, me imagino que en España también sucede y ya nos contarás, pero por ejemplo acá en Ecuador hay como dos lugares muy importantes, además obviamente de todas las partes de los templos, ¿no? Y hay un lugar además de la Cueva de los Tallos también, ¿no? Pero hay un lugar en el sur de Ecuador que justamente está en Azuay, en Cuenca, que se llama el Cajas. Entonces en el Cajas ya gente, cronistas, ufólogos, ha visto que hay estas naves, ¿no? Que hay este desarrollo tecnológico. Yo vivo en Quito, como les he comentado, y estoy en un espacio que se llama el Valle de los Chillos, y en el Valle de los Chillos tenemos una elevación que se llama el Ilaló, ¿ya? Yo investigando, porque también uno tiene que comprender el entorno donde vive, se dice que en el Ilaló también hay estos avistamientos, ¿no? De estas naves y de esta tecnología. Pero si tú investigas, Ilaló es un lugar que se le conoce como Aviala, que se conoce como el lugar más antiguo, ¿no es cierto?, de todo el nacimiento de la Mesoamérica, que tiene una antigüedad de más de 10.000 años. Entonces tú te pones a pensar que ya estos espacios, estos lugares donde ves este tipo de energía, este tipo de contactos, ¿no? También nos quiere decir algo. Nos quiere decir algo, y en ese sentido, yo creo que la espiritualidad, como nos dice el Kibalión, ¿no? Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, tiene que ver con esa, digamos, principio de correspondencia, Hay, ¿no? hay, hay una cosa que yo quiero resaltar, ¿no? O sea, es decir, primero, eh, y volviendo con el nexo de lo que estaba diciendo, ¿no? Quiero decir un par de detalles para poner en contexto, ¿vale? Tras ese cataclismo que ocurrió, surgió lo que se llama una involución, ¿de acuerdo? Y hubo unos problemas muy graves donde surgieron agujeros de gusano y perturbaciones. Entonces,
Por eso viene el tema de que el planeta quedó encerrado, ¿de acuerdo? Se cerró porque hubo que cerrarlo. De hecho, tuvieron que poner, la Luna es un, nuestro astro es una nave, o sea, está puesta ahí, ¿entiendes? Para el equilibrio del ecosistema y recuperar, ¿de acuerdo? Y, y los sistemas piramidales que se hicieron y se construyeron fue también para construir y reconstruir lo que son la malla de la Tierra, porque la malla de la Tierra sostiene todas las mallas. Las mallas son necesarias, que son los flexos energéticos que tenemos de conectar nuestras conciencias, y cada uno de los seres vivos o especies vegetales tiene su malla de conciencia entre ellos, se comunican de esa forma, ¿vale? Entonces, ante esa involución que pasó de una primera generación, bueno, un tal, segunda, tercera, cuarta, y a la 10ª generación se habían perdido los conocimientos, ¿entiendes? Excepto algunas cosas que quedaron por ahí, pero se fue cayendo en desgracia, o sea, que decir, cada vez, porque no es lo mismo que yo te cuento una cosa a que un ser, pues que ya esté evolucionado, pues ahora, por ejemplo, pongamos el caso, tenemos ordenadores, tenemos satélites, si surge un asunto de esos y quedamos reducidos a la población a, no sé, a pocas, y nos quedamos sin nada, pues yo puedo saber manejar un ordenador, pero no tengo cómo construirlo, ¿no? ¿Entiendes? Y luego después pasa el salvajismo que se produce ante la necesidad de comer, de aquello, de lo otro. Entonces quedan grupos aislados de seres que van llevándose, dejándose llevar de sus ancestros. Las transmisiones eran prácticamente orales, después fueron papíricas, y se perdió las transmisiones del conocimiento, que era a través de cristales, que es otra cosa, pero es un conocimiento que hemos perdido, ¿no? Entonces, todo eso nos llevó a caer en evolución, salvajismo, y luego surge el renacimiento de esas civilizaciones, ¿no? Un resurgimiento. Quizás es parte del proceso, ¿no? Quizás Claro, es parte del proceso y tiene que ver con todo este tema claro, de la evolución, ¿no? Que debe tener. exactamente, exacto. Porque el tema, digamos, uno de los temas fundamentales aquí es la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Que es un tema que ha sido poco comprendido y que quizás lo va solapando con el tema, digamos, de la religión, ¿no? Pero sí, quizás hay que ir profundizando y tratar de ir buscando más elementos que nos ayudan a entender, ¿no? Que justamente el desarrollo de lo que nosotros tenemos Claro, ahora como especie, como evolución, sí, quizás tenga ¿sabes por qué ese insisto, impacto y esa Andrés? interrelación con, Tú sí, sabes, con, ¿sabes por ajá, qué insisto yo en esto? Insisto mucho en esto, porque resulta que, claro, porque ante la ignorancia surgen muchos mitos, y los mitos son tergiversados y achacamos a que es malintencionado, cuando quizás hay muchos otros factores que no forman parte, sino más de necesidad, porque grupos determinados de gente y tal, en ese estado, donde además la ignorancia es muy grande, porque no hay unas sociedades formadas como es debido, porque se parte de una civilización que está naciendo nuevo en la naturaleza de lo que sea posible, ¿no? Entonces surgen rivalidades, surgen retos, la relación entre sociedades, ¿no? Entonces, eh, todo eso, muchas veces gente que podría tener más o menos conocimiento, lo iba limitando a aquellas personas que podían aceptar ciertas cosas, porque si no podría ser una revolución, una destrucción. O sea, es decir, esa es la clave, ¿no? Esa es pero la realidad es cíclica, ¿no? O sea, yo creo que también es importante esto, porque nosotros tendemos también como a sacralizar, ¿no? Que ya debe ser una Claro, sociedad claro, claro. ordenada, una sociedad justa, que prime el tema de la espiritualidad y la paz, pero como nosotros conversamos en el primer programa, yo considero que el ser humano también va despertando esa conciencia, se va iluminando, va trascendiendo a través del encuentro del error, ¿no? Mira que desde una cuestión geopolítica, desde una cuestión histórica, se dice que los momentos de mayor avance, y esto con evidencia, de las sociedades ha sido en el tema de la guerra y de la posguerra, ¿no? Porque obviamente te ves como más limitado en el tema de los recursos, aprendes también como a poder A guardar desarrollar, o avanzar ante la en el tema necesidad, claro. de administrar. Mira qué hermosa enseñanza.
el tema de la pandemia y el tema del COVID, ¿no? El COVID fue un gran maestro, ya hablando de cuestiones prácticas, no de cuestiones tan etéreas, un gran maestro que primero te hizo volcarte hacia ti mismo, ¿no? O sea, el tema del confinamiento te permitió, quizás mucha gente empezó a practicar acá la meditación, el tema de la introspección, el tema del yoga. Mira que no hemos sido muy buenos para respirar. Aprendiste a respirar también, a tener más tiempo de calidad con el tema de la familia. Incluso lo que puede parecer caótico, lo que puede parecer, digamos, algo complicado, ¿no? Porque también sabemos que el COVID cobró muchas muertes, ¿no? Se subió el tema de la mortandad, pero siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Y yo ahí la idea que tengo, un poco haciendo como corolario al diálogo que hemos tenido, es que quizás esa espiritualidad puede ir funcionando o se puede ir funcionando en dos vías, ¿no? Quizás más, pero para ser más didácticos, ¿no? Como educadores que somos, nosotros, por ejemplo, en los templos tenemos siempre dos columnas. Tenemos la columna del microcosmos y tenemos la columna del macrocosmos, ¿no? Entonces, claro, un tema es poder llegar al autoconocimiento, es poder autoexplorarte, autoobservarte, despertar conciencia, tratar de ir corrigiéndote, logrando ese perfeccionamiento, esa devastación de esa piedra interna, de esa piedra bruta, esta autorrealización, pero también hay que ver qué pasa en el cosmos. Porque tenemos el microcosmos, que es nuestro templo personal, nuestro vehículo que nos permite caminar, generar ideas, hacer todo lo que estamos haciendo acá, pero también hay que ver qué sucede también en el entorno llamado Tierra, y sabemos que la Tierra, digamos, es un punto muy pequeño de este sistema solar y de este sistema galáctico. Entonces, es de dos vías. Es El- desde el microcosmos y es desde el macrocosmos, que es lo que estamos hablando con los bueno, elohines, con todos estos seres alados que han dado también la vida y también han permitido generar esta construcción que llamamos ahora casa llamada Tierra, no llamado la Gaia. sabes, eh, para mí el, el propósito final no es la espiritualidad. La espiritualidad es el camino a descubrirse, pero el propósito final es que tomes conciencia de lo que eres para vivir la experiencia plena. ¿Quién eres? ¿Y ¿A qué haces, dónde vas? ¿Y de dónde vienes? y qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Es Claro. necesitamos convertirnos en lo que ya somos por naturaleza. Fíjate qué simple. No necesito ni pineal, ni chakras, ni nada. No necesito nada. Fíjate, solo tomar conciencia. No es tan fácil eso, ¿no? Parece sencillo. Pero sí tienes que apoyarte de algunos Claro, dispositivos. claro, o sea, es decir, claro, no, claro que no es Algunos puntos fácil. de apoyo. No, claro, Hay yo no puntos estoy de diciendo apoyo. que sea fácil, no, o Es que sea, lo que pasa es que cada quien podrá descubrir su propia metodología, ¿no? Como tú dices, yo he conocido gente tan sencilla, ¿no? Yo te puedo decir, y no es porque esté en transmisión, pero por ejemplo mi esposa, ¿no? Mi esposa no es que tiene un conocimiento profundo o te maneja este tipo de literatura, pero tú ves en sus acciones, ¿no? El tema de la lealtad. El tema, por ejemplo, de que sabe ser una buena madre, lo ¿no? Porque en sabe, este tiempo moderno, porque en este tiempo moderno las mujeres, y lo digo en el buen sentido, quieren ya ser grandes profesionales, quieren conquistar y están en su legítimo derecho. Pero, por ejemplo, el ser madre en que te preocupes de tus hijos, en que te preocupes del tema del hogar, porque finalmente el hogar es el espacio importante. Yo te decía que desde la cultura nórdica tienen este símbolo que es Otila. Otila es el clan, la familia. Si es que no funciona la familia, no funcionan las otras claro. estructuras. Vivimos una fragmentación en ese sentido. Ves personas que no, quizás no tienen títulos, que quizás no tienen grandes cargos, pero a través de la sencillez, ¿no? A través de que te puedan apoyar con sus limitados recursos. Quizás esa sencillez es importante en ellos, pero en personas que Ahí es estamos en donde estos las dado. Ahí es donde las dado. sí, pero en estos caminos de las personas que hemos tenido estos dispositivos también nos ponemos al servicio, porque Claro, no se trata de que lo uno es bueno ni lo otro,
es cada quien desde su experiencia, no, cada quien desde su descubrimiento, poder entregar y sobre todo brindar herramientas a la humanidad. ¿por qué es bueno salir de la dualidad? Para reconocer que la razón no es la base. No es el único camino. Exacto. Entonces, el salir de la dualidad, ¿qué es salir de la dualidad? Salir de tus contrariedades y de tus conciencias que tienes consolidadas como absolutas. O sea, es que tienes que salir de eso. ¿Qué Mira es lo salir que de la decía verte a ti mismo desde fuera, ¿entiendes? Tomar conciencia de ti mismo y de lo que te rodea, el de la espacio que Biblia, te rodea. por ejemplo, ¿en qué parte de la Biblia te dicen que el camino, ¿no?, hacia esa trascendencia es erigir templos o tener sacerdotes? ¿Por qué, por ejemplo, la Iglesia Católica en un ejercicio disruptivo, pues ese dinero que lo va logrando no se le entrega a la gente que tiene menos recursos? Me parecería que sería más coherente, ¿no? Veía una especie, digamos, de parodia de, obviamente en las tradiciones católicas tú tienes que vestir al niño, ¿no? A esta figura, ¿no? Entonces decían, ¿y por qué no vestimos a los niños que están, digamos, relegados o que no tienen condiciones? O sea, sí creo que hay que entender que todos estos tipos de dispositivos y estos tipos de herramientas te permitan entender que la religión más elevada es ser buena persona. Porque de nada te sirve tener hábitos, Eso de es. nada te sirve recibirte obispo, arzobispo, papa, No, si de pronto conectarte con quien quieras de uranio. Da igual. Es que da igual. sí, Ese o sea, el tema está en lo La clave es que cotidiano, tú el tema entiendas. está en la sociedad, ¿ya? Quizás habrá personas que sí colaboran con el tema de donaciones, pero las personas, cada quien tenemos nuestra experticia y quizás algunos lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, soy profesor en una universidad y yo siempre me pregunto, ¿cuál es mi propósito? A ver, mi propósito es llenarme de publicaciones, mi propósito es ser el profesor más reconocido, mejor evaluado, no. Mi propósito es entregar ese conocimiento y esa experiencia que tengo, y si eso le permite a un ser humano mejorar, está muy bien. Y te cuento un ejemplo. Yo, por ejemplo, hago mucho diseño curricular. Y hay veces que me ha tocado estar viendo las horas, las asignaturas, los profesores, estudios de demanda, estudios de empleabilidad, y no pasar con familia y a veces sacrificar vacaciones. Hay gente que se inscribe en los posgrados, ¿no?, que es mi espacio, y, por ejemplo, cuando ya termina la maestría, recibo un llamado y me dice un profesor de un territorio como Esmeraldas, de algo como que puede ser un lugar muy alejado, ya profesor, terminé la maestría. Gracias a eso, yo ya pude, pues, mejorar mi puesto, mi salario, y mi familia va a tener, digamos, más recursos para alimentarse. Para mí eso es más bonito que una persona que te diga que ha mejorado su condición de vida, que llenarme de preseas o llenarme de egos y de vanidad, Sí, porque ahí estás cumpliendo el propósito, claro. ayudar a trascender a las otras personas. Como yo digo siempre, ¿no? O sea, es sí, 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 porque yo creo que todos somos profesores y todos somos alumnos, ¿eh? En algún Por momento. ejemplo, yo lo digo siempre, ¿no? Yo que a mis hijos no los he adoctrinado en nada, ni en religiones ni en políticas. Los he dejado libres. Es cierto que ellos, al tener esa libertad, muchas veces había enfrentamientos verbales reales, ¿no? Que, que yo entiendo que una familia tradicional no entendería, ¿no? Diría, pero ¿cómo tu hijo te dice esto? Y yo no, él me lo tiene que decir, porque él es libre de decirlo, ¿entiendes? Porque aquí no se funciona por imposición, se funciona por la razón y la lógica para sobrevivir. Y luego después por la empatía, que las cosas por el amor, que es lo que les he explicado, eso sí que es, ahí sí que no se lo he explicado con palabras, se lo he demostrado con hechos. Y luego lo he Y bueno, explicado. quizás habrá momentos donde te has equivocado. Y eso también está bien, porque la equivocación, como decía el maestro Siddhartha, ¿no? El error no tiene que verse como una limitación, sino como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Claro. Incluso cuando yo tuve maestros en las escuelas, en las instituciones, y veía que tenían una metodología coercitiva, que de pronto no tenían empatía, para mí eso fue importante, No, no, sí, porque yo, sabía
yo porque sabía lo que no tenía que hacer. entiendo eso, Porque entiendo eso. ese camino a mí me permite decir qué camino debo Sí, tomar. sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo les hice el camino más duro, porque yo no les enseñé nada. O les enseñaste todo. Claro, ¿por qué? Porque yo sabía que Uno aprende a través del silencio, uno sí, aprende a través de la inacción, por supuesto. sí, no, y además, porque, mira, es imposible, porque ellos te están observando y tus acciones ante ese hecho están ahí. O sea, es decir, mi principal pro- preocupación era que yo quería que ellos fueran quienes son y no una, una transformación de lo que yo había o quisiera hacer o quisiera que fueran, o me explico. Ese es un poco el tema, ¿no? De lo que yo pretendía en ese sentido, de no influir, de respetar ese libre albedrío, de vienen aquí a esta vida a tener su experiencia y yo no les puedo anular su personalidad. Ahora, yo entiendo lo que es el término dictatorial, que sí lo he utilizado como bueno, he enseñado a mucha gente música y todo esto, y cuando estamos hablando de cosas técnicas o de ensayar o de tal, ahí hay que ser fuerte y duro y exigente porque es que es así, ¿no? Pero Mira, ese tema, José Luis, es muy importante, ¿no? Y nosotros lo trabajamos en el libro el viaje al santuario interior, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas importantes, y esto te los han enseñado los grandes maestros, ¿no? De todos los tiempos, es el tema de la aceptación y es el tema también de la reconciliación. El tema del perdón, por ejemplo, porque yo creo que hay mucha gente, y esto quiero matizarlo, que se está quejando, ¿no? Es que mi papá fue así, mi papá fue muy drástico, mi mamá no me dio amor, y todo su albedrío, toda su construcción de vida están quejándose, ¿no? todo el Entonces, día, dentro de la psicología, un poco te quiero comentar esto y a la audiencia también, dentro de la psicología te dice que tú tener un vínculo con la madre, obviamente en la cuestión energética, te posibilita tener un camino hacia la abundancia, hacia el tema de la prosperidad, porque la madre representa la vida. La madre es la madre tierra también, que es el equivalente. Y tú tener un buen vínculo con el padre es el tema de la prosperidad, el sentirte bien en el lugar seguro en el mundo, ¿ya? Porque además los padres son los referentes de la pareja que tú vas a tener. Y con tu pareja tú vas a pasar 30, bueno, ahora mucho menos, pero tú con tu pareja vas a pasar toda una vida. Entonces, hay una cosa que a mí me gusta de Hellinger, que fue un teólogo alemán, un pedagogo, y él decía, los padres nos dieron lo que pudieron darnos. Porque hay que ser empático y nosotros también podemos entender que quizás nuestros padres tuvieron sufrimientos, también tuvieron limitaciones, tuvieron problemas. Eso nos corresponde el momento en que tomamos conciencia, saber que los padres nos entregaron lo que pudieron y de ahí en adelante nos corresponde a nosotros. Porque si nos quejamos de la vida, es, por ejemplo, en psicología te dice, cuando tú niegas a tu madre, niegas la vida. Y psicológicamente empiezas a destruir tu cuerpo, bulimia, sobrepeso, adicciones, porque es una forma indirecta, es una forma inconsciente digamos, de reclamar a tu madre. Pero si nosotros viviríamos más ligeros, más plenos, sabiendo que la responsabilidad está en nosotros, pues otras serían nuestras vidas, ¿no? Por eso yo acá en el libro digo, la madre, el afecto y el camino de la abundancia. El padre, el fundamento y el camino hacia la prosperidad. Entonces, los padres no necesariamente son los que van a condicionar y a decir cómo va a ser tu vida. Nos dan algunos elementos, pero nos corresponde a nosotros tomar conciencia. sí, bueno, quiero decir, los cánones además pueden ser cambiantes, o sea, quiero decir, entiéndeme que yo soy un ser que entiendo, yo el tema femenino y masculino, para mí es un relativismo, o sea, simplemente es una condición en esta experiencia y punto. Y yo estoy condicionado como hombre, pues a tener ciertas conductas, porque ya no digo por enseñanza, sino por estructura molecular, por lo que soy. O sea, quiero decir, estoy condicionado por mi máquina, pero no por mi pensamiento, ¿entiendes? Ahora, quiero decir, si vengo aquí como hombre, pues tengo que ser lo que soy, ¿no? O sea,
No, pero yo he visto que tú tienes una ánima muy marcada en el sentido de que eres muy generoso, de que eres una persona también Claro, que claro, de claro, los por aspectos. Entonces, por eso de también estar marcados, hombre, mujer, no necesariamente, ¿no? claro, es que yo Porque no, o nosotros sea, también ¿qué tenemos sentido energía tiene? Claro, que ¿qué da y una sentido tiene? energía que recibe. Claro, es que, Somos entiéndeme, seres integrados. tú fíjate qué curioso, mira, además, otra cosa, mira, otra cosa que yo te diría, ¿no? Es que queremos entender dos cosas. La primera, queremos cambiar. O sea, yo lo que veo que una persona se junta con otra y está, la ve, se hace un proyecto, se enamora lo que quiera y dice, bueno, con esta voy a hacer esto. La idealización, la Claro. idealización. Y entonces trata de construirla bajo su prisma de lo que él considera y la otra persona trata de cambiarlo a él y tú no hagas esto, tú haces y es un concepto para mí erróneo, que es decir, cuando lo principal es aceptar a la persona tal cual es. Eso es difícil. Primero tienes que tomar conciencia, porque los opuestos no son. Hola. Soy Suki Remota. Ahora ha llegado el momento de que nos dis tu me gusta. Necesitamos tu colaboración para conseguir un buen contenido de calidad, y no olvides dejarnos tus comentarios e impresiones. Ahora continuamos. Agregados, sino los opuestos son complementarios, ¿sí? Entonces creo que eso es importante dentro de estos caminos, dentro de estos senderos, ¿no? Poder hacer un trabajo hacia la integración, ¿no? Romper esta idea totalmente dual, totalmente dividida, totalmente separatista, pero bueno, no es tan sencillo el trabajo y creo que estos espacios, ¿no? Como Hombre, el claro, 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 no, claro que no es sencillo, pero a la vez es súper sencillo. O sea, quiero decir, no es tan sencillo porque no queremos. Es como, ¿cómo diría yo, no? O sea, es decir, la gente, es que yo no soy feliz, pero tú quieres ser feliz. Es que no, es que a mí me gusta quejarme. ¿Entiendes? O sea, quiero decir, los conceptos son tan sencillos, tan simples, pero es que solo tienes que querer. Tú quieres que ocurra algo, pero tienes que quererlo de verdad. El problema es que no sabemos qué queremos. Eso es cierto. Y yo recuerdo cuando era un crío, uno de mis mayores problemas era que la sociedad me preguntaba, ¿tú qué vas a ser? ¿O tú qué quieres ser? Y yo decía, bueno, ¿yo qué quiero ser? O sea, me gusta la música, me gusta la mecánica, la tecnología, la tal, aquello. Y entonces querían meterte en una cosa sola, ¿no? Una cosa. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tienes que ser astronauta? Y yo, pues que yo no. Pero porque Me somos encanta. seres privilegiados Claro, también. y luego te Creo decían, que tenemos es una que suerte de mucho privilegio. abarca, el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo un día recuerdo una noche en el restaurante, cuando en el restaurante, hace 3 años así, y entonces una noche me quedé hablando con un señor, muy entre día empezamos una conversación de este tipo y tal, y hablamos de la enseñanza, ¿no? Y entonces yo decía, mira, tenemos un problema con la enseñanza. Y él me quedaba así, y vi que se quedó escuchándome muy atentamente, yo no sabía por qué, ¿no? Digo, mira, el problema de la enseñanza genéricamente es porque la enseñanza no está calculada primero para que la gente aprenda por sí misma, para que la gente desarrolle. Eso es lo primero. La gente está, la educación está calculada para que tú aprendas este engranaje, para esto. Claro, y está compartimentada. O sea, es decir, tienes la física por un lado, la química por otro, la matemática por otro, la historia depende que de tal, y todo está arquetípicamente armado para que sepas mucho de esto y mucho de esto, pero claro, tú no puedes saber de nada si no entiendes para qué necesitas una raíz cuadrada. Y resulta que la raíz cuadrada te va a hacer falta en química o te va a hacer falta incluso en historia, porque todo tiene una relación directa, quiero decir. Y el problema es que el sistema de enseñanza en ese sentido está particionado, comparticionado, redirigido, como un engranaje dentro del motor. Lo vemos lo mismo con los funcionamientos económicos. Pues hoy en día un mecánico pues sabe poner, reparar un pistón o reparar aquello, o una aleta o aquello, pero no sabe construir cualquier cosa para resolverlo, cuando antes sí ocurría, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir que vamos a cada vez peor en ese sentido. Por eso cada vez la gente sabe hacer menos cosas y solo sabe hacer una. Y ahora casi ni esa.
Y es por ese sistema educativo que es tal. Bueno, lo que es curioso es que este señor, me estuvo escuchando, yo estuve ahí pero le di largo con este tema, ¿no? Y resulta que era el director del colegio del bachiller, que yo no sé, me lo dijo al final de la noche. ¿No? Era Yo el como director. pedagogo realmente me he dado cuenta que solo conociendo estos espacios, digamos, tradicionales, enciclopedistas, que manejan una lógica de educación netamente fordista, en donde no se quiere construir un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, están bien. Porque me ha dado la posibilidad de repensar y saber qué sistema quiero yo, ¿no? Y eso en educación ha sido importante porque justamente las revoluciones, por ejemplo, todo lo que son los sistemas educativos de corte prusiano, así se conoce dentro de lo que nosotros estudiamos, pues permitió la visión de la escuela nueva, ¿no? O de la escuela reformada, ¿no? O sea, si es que no hubieran existido monarquías en Europa absolutistas, pues no se hubiera dado el desarrollo al humanismo, ¿no? O no se hubiera dado toda esta caída a estos sistemas basados en una cuestión, digamos, teocrática, ¿no? Que es el Teocrática, tema esa es la palabra, teocrática, ¿no? Entonces yo creo que es importante dentro de esas dinámicas, dentro de esos ciclos, que suceden estas cosas, ¿no? Porque te van generando también unos aprendizajes, solo que a veces el mundo es tan injusto y como decía Jung, yo siempre repito esta frase, ¿no? El ser humano no solo se ilumina viendo figuras de luz, ¿no? Sino que realmente se ilumina cuando tienes ese encuentro con la sombra, cuando tienes encuentro con ese lado sólido del ser humano, ¿no? Porque tú sabes que en la vida no siempre la vas a tener no, fácil. claro, y es cuando empiezas a Siempre aprender. la Cuando vida no empiezas se a trata aprender de a un valorar, problema, es cuando empiezas a valorar, lógicamente. Pero te digo una cosa, sí ¿no? que es cierto. Yo, mira, te lo digo sinceramente, hoy por hoy, yo estoy en mi centro. Soy una persona feliz. Mi familia, para mí, son felices. Somos felices. Propósito, la felicidad. ¿Cómo es la felicidad? Es un propósito. Yo me he propuesto ser feliz y cuando hay algún un impedimento no me preocupo, simplemente lo resuelvo. No me preocupo. He aprendido a no preocuparme, porque si tengo algo que resolver, lo resuelvo. Y si no tengo nada que resolver, ¿para qué me voy a preocupar? Por ejemplo, una pareja se junta, se separan y uno se tira 6 meses y busca otra pareja y un amor se cura con otro. Y el otro se tira 6 años o toda la vida enganchado. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, hay que utilizar la metodología de los estoicos, ¿no? Que es el estado de ataraxia. La ataraxia es muy interesante porque cuando uno deja de tener expectativas, cuando uno deja de tener deseos, pues obviamente vives el tema de la plenitud. Yo creo que siempre hay que reducir la expectativa, ¿no? Porque si tú quieres cambiar a alguien o esperas algo de alguien y no se cumple, es donde empieza la frustración. Pero vuelvo al punto de retorno, todo eso es, digamos, casi posible cuando Espérate, abrimos estos espacios espérate un de segundo. conocimiento. Eso que has dicho, quiero decirte una cosa, que has dicho un punto clave. Cuando esperas algo de alguien, mira, no esperes nada de nadie. Lo que hagas, no lo hagas para nada. Es por ti, porque tú tienes la condición de hacer tal cosa. Si no esperas nada de nadie, cualquier cosa, te va a sorprender. Va a decir, jolín, qué bueno, qué bien, hostia, Y pues como tú reaccionó bien. dices, la espiritualidad no es el fin, sino es el vehículo. Exacto. Entonces, yo como Andrés Germán te puedo decir todos estos elementos que me parecen fundamentales para el desarrollo personal del ser humano, no lo encontré en el sistema político, no lo encontré en el sistema educativo, no lo encontré en los libros, lo encontré en estos espacios que me han dado la posibilidad de conectarme conmigo mismo, ¿no? Me ha permitido a través del viaje a Santuario Interior. Si me dices, ya está terminada tu enseñanza, no, o sea, el aprendizaje es permanente, es a lo largo, pero sí puedo decir, y por eso
me gusta y comulgo, y el momento en que vi el programa Visión Remota, pues dije, claro, son necesarios para esta sociedad, para esta planeta cárcel, abrir estas discusiones. Porque estas discusiones sí te abren la mente, te abren el corazón y te permiten tener algunas herramientas. Que no son las únicas herramientas, es verdad, pero sí el autoconocimiento, que la paz profunda, el tema de la cuestión interior, que el viaje hacia el territorio de la sombra, sí pueden ser unas pistas para ir mejorando como seres humanos. ¿no? Y además que también tenemos que tener los contextos de las edades, lógicamente, ¿no? Porque pues cuando eres joven y tienes testosterona a tope y tal, pues lo que quieres es irte en la moto por ahí con la melena suelta y otras cosas, ¿no? Y puede ser más o menos trascendental. Yo pienso que cuando uno es joven tiene que vivir la vida para a tope. O sea, eres joven. Vive la vida, súbete a un árbol, salta a una montaña, hazle lo que, ¿sabes? Y cuando ya tal, pues la vida tiene su proceso. El problema para mí está en que hay gente pues que no vive, no se suelta, lleva el fenómeno opuesto, ¿entiendes? Y entonces arrastra siempre algo que no vivió, se lo imagina y luego le queda esa reminiscencia ahí, yo no hice esto, yo me quejo porque yo no pude hacerlo, porque tenía, y entonces pues la mujer le echa la culpa, bueno, yo aguanto a mi marido por los hijos, yo esto no lo hice por mi padre y esto, mira, déjate de hostias, o sea, quiero decir, tú suéltate, vive la vida, que solo tienes una vida y aprovechala. Y luego, después de haber experimentado y disfrutado, porque tienes que ser feliz, si no eres libre, no eres feliz. Bueno, te decía, en definitiva, es eso, quiero decir que para acabar yo con esta conversación, lo importante es vivir los tiempos, ¿no? Que la vida es como un tren. Y si te pasa el tren pues, y no te has subido, pues no, después el tren se fue, ¿entiendes? Entonces yo me encuentro en ese aspecto, pues personas adultas que se comportan como niños o niños como adultos, no sé. El niño tiene que ser niño, el joven tiene que ser joven y el adulto tiene que ser adulto. Es Y decir, que parte de esta enseñanza tiene que ver con los ciclos de vida, ¿no? claro, Quizás ahora en este momento José Luis, Andrés, está en la etapa de poder hacer estas reflexiones, digamos, casi profundas, y sin casi dejar de ser niños, filosóficas, y sin dejar de ser niños. monásticas, obviamente, sin perder la inocencia y el tema de la autenticidad. Pero quizás José Luis o Andrés, de los 20, de los 30 años, tenían otro tipo de preocupaciones, ¿no? Pero claro, esa es la vida. La vida son ciclos. Tú hablabas del tema de la luna, hablabas sobre el tema, obviamente, del universo. Si esos tiempos y esos ritmos están presentes, digamos, en la condición de nuestro entorno, ¿cómo no van a estar presentes dentro de nuestra propia condición? Bueno, yo por mi parte, a manera de cierre, pues te agradezco, mi querido José Luis, Sí. por una vez más haber dado el espacio y la oportunidad de poder dialogar sobre este libro, que es El viaje al santuario interior, un libro que nos da ciertas entradas, ciertos temas para abordar. Hoy hablamos básicamente de los Elohines, de los Adonai, de los extraterrestres, haciendo referencia justamente al personaje del Puntualizamos libro, que ¿sí? es Y es tan importante enorme. porque la gente estaba con esa expectativa. Yo vi los comentarios del primer programa y la gente estaba, digamos, inquieta. El último comentario hacía referencia a esto. Así que espero haber cumplido con esa expectativa. Y Sí, agradecerte, ¿no? Desde el Templo Corazón. pues nada, como siempre, pues encantado de que estés con nosotros en estas charlas comunicativas interdimensionales que utilizamos para que nos ayude un poco a entender pues qué somos, qué hacemos aquí y qué es este universo que nos rodea, ¿no? Quizás ni siquiera estemos acertados, ¿no? Pero lo que estamos es en búsqueda, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? Principal. Y abierto siempre a los paradigmas que sean necesarios. Lo que es indudable para mí es que de la sociedad, debido a todos los acontecimientos, ya hemos cambiado. Y esto quería resaltarlo antes de finalizar, porque me hace mucha coña cuando a veces me preguntan, ay, es que tú mira lo que pasa, y esto y lo otro. Y digo, mira, lo que pasa siempre pasó, solo que tú ahora lo ves. Quien ha cambiado eres tú. Así es.
Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que los que hemos cambiado hemos sido nosotros, porque se ha dado cósmicamente una situación que era permisible para que este cambio se produjera. Y era inevitable. Entonces en ese cambio estamos y necesitamos construir la nueva humanidad que vamos a materializar. Como decía este líder sudafricano, que se me va el nombre, con respecto al tema de la educación, dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Así que este tipo de dispositivos, este tipo de espacios de conciencia van a permitir, haciendo ese relevo también generacional, ese relevo de discurso. Mira que esta era de Acuaria viene con mucha información, con muchas búsquedas, con muchas divanaciones. Y bueno, nosotros solo somos instrumento, cada quien desde la comunicación, desde la pedagogía, desde los trabajos iniciáticos, entregamos algunas herramientas, como yo siempre digo, para dejar un poquito mejor el mundo de como lo encontramos. Bueno, pues nada, sin nada más, entonces nos despedimos hasta otro momento. Andrés, muchas gracias, Germán, por estar con nosotros y espero que hayas disfrutado de esta charla cariñosa y sobre todo charlando y hablando de las enseñanzas de este maestro que ha conocido Germán en su libro, El viaje al interior, ¿no? Fantástico. Un fuerte abrazo y pues que la vida siempre nos encuentre. Chao, amigos. Ven.